Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del mestizaje cultural, el cual forma parte del siguiente aprendizaje esperado. Reconoce manifestaciones culturales del periodo virreinal presentes en la cultura mexicana actual. Además, identificarás platillos de la cocina mexicana, fiestas y leyendas como productos del mestizaje cultural originados a lo largo del periodo colonial. Pues bien, comencemos. Se le conoce como mestizaje cultural al proceso histórico consistente en la mezcla de valores culturales de diversas sociedades para crear a su vez nuevos valores culturales, ¿ok? Recuerden que cuando vimos el tema del mestizaje, vimos que en Nueva España llegaron varias sociedades, varias culturas que inmigraron de sus lugares de origen para llegar aquí a Nueva España. Acuérdense que aquí en lo que fue el territorio novohispano, en el periodo prehispánico, existían diversas sociedades indígenas que tenían diferentes lenguas, diferentes costumbres, que vivieron aquí durante prácticamente 4000 años, si no es que mucho más tiempo, ¿verdad? Posteriormente inmigrarían los europeos, los españoles, y con ellos también vendrían esclavos africanos, y debido al comercio internacional también llegarían desde el Pacífico miembros de la sociedad asiática, es decir, inmigrantes asiáticos que se establecerían sobre todo en la ciudad de Acapulco. Bueno, todas estas culturas que llegaron a Nueva España se mezclaron para dar lugar a la cultura mexicana, del cual nosotros somos el producto. Es decir, somos ese producto del mestizaje cultural, ¿de acuerdo? Algunas sociedades indígenas, por vivir en la cuestión de pueblos indígenas, un poco aislados de otras ciudades y pueblos de la Nueva España, de cierta manera mantenieron también sus costumbres, pero se fueron adaptando a lo largo del tiempo, ¿sí? En el caso de la Nueva España, pues empezaron a practicar el catolicismo como principal religión, y de estas religiones prehispánicas y religión europea, pues se formó un sincretismo, una unión, un mestizaje cultural, ¿ok? Pero ese no fue el único mestizaje que se pudo observar en aquella época y que todavía sobrevive en la actualidad, porque estas nuevas formas se ven reflejadas en aspectos como la comida, la vestimenta, la lengua, el arte, costumbres y fiestas principalmente, ¿ok? Y eso es lo que vamos a analizar en este video. Entonces, que quede claro lo que es mestizaje cultural. Esto va más allá del concepto de razas. Aquí no nos interesa el concepto de razas porque de hecho el concepto de raza ya está en desuso. Era algo que se usaba en el siglo XIX y se usó también a principios del siglo XX para poder discriminar a otro ser humano por su color de piel y su origen étnico. Pero pues eso no nos interesa en la actualidad, en el siglo XXI, sino comprender que cada una de estas sociedades tenía diferencias culturales que más que separarnos, nos unieron y dieron forma, como bien se menciona aquí, a nuevos valores culturales, que es los que nosotros tenemos en la actualidad como sociedad mexicana, y que de hecho nos definen como una sociedad pluricultural, es decir, no solamente es una cultura la que surge, sino también diversas manifestaciones culturales. Algo muy complejo en nuestro país, ¿de acuerdo? Complejo en el sentido de que no solamente es una cultura unitaria, la cultura mexicana, sino que se conforma a su vez pues de diversos elementos culturales que se han ido mezclando en nuestro territorio a lo largo de nuestra historia, ¿ok? Y como les hemos venido mencionando, se ven estos aspectos de los nuevos valores culturales, ¿sí? En la comida, en vestimenta, lengua, arte, costumbres y fiestas, ¿ok? En Nueva España existieron gran diversidad de pueblos indígenas
quienes mezclaron su cultura con las costumbres europeas traídas por los españoles, a las que se añadieron elementos culturales de los esclavos africanos y personas de origen asiático, dando como resultado la cultura mexicana actual, que, insisto, es pluricultural. ¿De acuerdo? Bien. Las castas son un ejemplo de este mestizaje cultural en Nueva España, ¿sí? En donde pues la clase privilegiada peninsular española realizó un sistema de clasificación de la sociedad novohispana dependiendo pues de su origen étnico. Finalmente hay especialistas que han desmentido que finalmente, o bueno, que en realidad en la Nueva España no estaba como tal establecido lo que es esta diferenciación de las clases sociales debido a su origen étnico, sino que más que nada estos cuadros o pinturas de castas, que es lo que estamos viendo aquí como ejemplo, lo que señala es precisamente las condiciones en que un ser humano o una persona podía vivir o adquirir dentro de la sociedad novohispana, ¿ok? Habían ciertas condiciones que sí eran de menor privilegio, por ejemplo, el ser nombrado como negro, como africano, era de cierta manera una de las condiciones menos privilegiadas debido pues a que la mayoría de los negros africanos, como así se les denominaba, pues eran esclavos. Pero por ejemplo podían existir algunos que tenían esta condición, por así decirlo, racial, eran negro africano, pero podía tener la condición de mulato, por ejemplo, y de tener cierto estatus totalmente diferente pues al de un negro esclavo africano. No sé si me explique. O sea, al final de cuentas el color de piel en la Nueva España no definió totalmente lo que es esta discriminación social, sino más que nada tu condición, a qué clase o casta según tu condición podías pertenecer, y era la que iba a determinar tu oficio y a qué te ibas a dedicar en tu vida y sobre todo los ciertos privilegios que tenías dentro de la sociedad novohispana, ¿de acuerdo? Entonces las castas nos sirven, son ejemplos de este mestizaje cultural, de cómo pues se fueron uniendo todas estas culturas y empiezan a surgir pues nuevos personajes, nuevas culturas, nuevas condiciones que conformaron a la sociedad novohispana y posteriormente a la sociedad mexicana actual, ¿de acuerdo? Pero vamos al grano. ¿Cuáles son esas muestras de mestizaje cultural en estos elementos que acabamos de decir? Es decir, en nuestros hábitos culturales como la lengua, la vestimenta, la alimentación, etcétera. Bueno, vamos a verlo a continuación. En la comida. En la Nueva España surgieron platillos que se elaboraban con diversos ingredientes de varias partes del mundo, lo que constituye un ejemplo de mestizaje cultural. Se hacían platillos con carne de res, cerdo o pollo, los cuales fueron traídos de Europa, a los cuales se les añadían salsas que podían ser de jitomate y variedad de chiles que son de origen americano, y la comida se sazonaba a su vez con especias traídas de Asia como pimienta, orégano, cilantro, tomillo, etc. Y estos alimentos se acompañaban de pan que podía ser hecho con trigo que venía de Europa o tortillas hechas de maíz que era el cereal americano por excelencia. Entonces imagínense todos estos ingredientes que enriquecieron la gastronomía mexicana. No solamente provienen de América, sino prácticamente de todo el mundo. ¿Sí? Eso es lo que enriqueció nuestra gastronomía, a nuestra comida mexicana. Ejemplo de mestizaje cultural en la comida, lo vamos a tener en el mole, ¿sí? El cual, pues dependiendo de la región, se elabora de distinta manera. El mole verde, el mole rojo, mole en pipián, etcétera, etcétera, ¿ok? El mole más popular en nuestro país es el mole rojo, el cual se elabora con carne de pollo o con guajolote principalmente. En este platillo podemos observar el mestizaje cultural, donde participan los ingredientes de todas partes del mundo. Por ejemplo, el pollo, de origen asiático y europeo, podría ser de las dos zonas, o en los dos continentes tenían esta ave. Aquí en América era el guajolote de origen americano,
¿sí? La variedad de chiles con que se hacen los moles, que provienen sobre todo de nuestro continente. Y de origen asiático, pues son las especias que los sazonan, como el ajonjolí, así como el arroz, que a veces se utiliza para acompañar pues este platillo, en donde podemos ver entonces este mestizaje cultural. En la época prehispánica entonces no existía el mole. El mole es un platillo de origen colonial, de origen virreinal, y tiene todos estos elementos del mestizaje cultural. ¿Okay? Entonces este es un ejemplo de cómo se manifiesta este mestizaje en la época de la Nueva España y que forma parte de nuestra cultura actual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos este platillo de mole, ¿sí? Hecho de pollo, ajonjolí de origen asiático, hecho con salsas, y con este arroz que es un cereal también de origen asiático. ¿Ok? Donde podemos ver el ejemplo de la vestimenta, o más bien del mestizaje cultural en la vestimenta. Bueno, en la Nueva España se adaptaron infinidad de materiales para elaborar las prendas de vestir de todas las clases sociales de Nueva España. Entre los indígenas se usaba el algodón y el ixtle, eran los materiales con los que hacían sus tilmas, ¿verdad? O las mujeres hacían sus huipiles y sus naguas, ¿sí? Y los europeos usaban telas de algodón y adquirían, por medio del comercio con Asia, telas finas como la seda, además también de usar la lana, ¿verdad? Que provenía de los borregos. La combinación de estos materiales dieron origen a algunos trajes tradicionales, como por ejemplo el traje de charro o el traje de china poblana, ¿sí? Estos trajes entonces, en lo que es en la vestimenta, también es un ejemplo de mestizaje cultural. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con la china poblana. El traje de la china poblana, ¿sí? Que posteriormente sería elegido como el traje típico de la mujer mexicana, se compone de camisa de algodón fino con algunos diseños bordados en chaquira, ¿sí? Lo que da la idea de estos huipiles indígenas, mujeres, ¿verdad? Naguas o faldas en las que también se le añaden diseños con chaquira, regularmente el de escudo nacional. Estas faldas también, digamos en cuanto a diseño, muy al estilo indígena, como prácticamente como si fuera huipil y enagua, aunque en este caso el huipil, más que ser como tal huipil, es una blusa, una camisa, ¿sí? Pero tiene como que esta reminiscencia de la vestimenta indígena en cuanto a diseño. En cuanto a material, pues podría ser de seda, en el cual pues intervienen estos ingredientes, estos productos de origen asiático, sobre todo por ejemplo el rebozo, que ese sí era la seda era sí era de seda. También zapatos que tenían hilos de seda, ¿sí? Y se remata el atuendo con un rebozo del mismo material, o sea, de seda, ¿sí? Entonces, como ven, ahí se pueden conjuntar en el traje de la china poblana, ¿sí? Que estamos viendo aquí en esta imagen, este ejemplo de mestizaje cultural, tanto de Asia como de América, ¿sí? El peinado de trenzas con moño tricolor, camisa blanca bordada en seda con chaquira, podía ser bordada en seda, pero finalmente como diseño recuerda a los huipiles o trajes típicos de los huipiles de los indígenas, ¿ok? De las mujeres indígenas. Solo que en este caso, más que ser un huipil de largo que llega hasta lo que es a las rodillas, se utiliza como blusa, ¿sí? El rebozo de seda o bolita que que estamos viendo aquí, la banda podía estar o no trabajada en colores de bordado o ser tejida en técnica de brocado, que iba en la cintura. Las faldas, las naguas, largas, también es muy de tradición indígena. Y en cuanto a diseño y material, insisto, podía ser de algodón o podía ser de seda, ¿sí? Entonces, como estamos viendo aquí, el traje de la china poblana también es un ejemplo, entonces, de este mestizaje cultural, ¿de acuerdo? Entonces, en la época de la Nueva España empezaron a surgir mujeres que usaban estas vestimentas. Fueron muy populares las famosas chinas poblanas en el siglo XIX, sobre todo, pero que comenzaron a finales del siglo XVIII digamos a surgir este tipo de mujeres un poco más liberales para la época, ¿no? Que eran las chinas poblanas,
Y a su vez, el ranchero mexicano de aquella época, que del siglo XIX y también que venía de la época colonial, que era el famoso chinaco, que va a dar origen pues a los símbolos de la charrería actual. Entonces también ese elemento de la charrería viene de la época de la época virreinal, perdón, ¿sí? En cuanto a religión, ¿dónde podemos ver el mestizaje cultural en la religión? Como sabes, el catolicismo fue traído e impuesto por los españoles entre los indígenas de nuestro continente. Y ya lo vimos, ¿verdad? Con el proceso denominado conquista espiritual. Eso no impidió que algunas tradiciones mesoamericanas se combinaran con las fiestas católicas más importantes, lo que dio origen al sincretismo, esta unión, ¿verdad? Como, más que ser una unión así tal cual, son ciertos elementos prehispánicos que se fueron como más o menos interviniendo o formando parte del catolicismo, ¿sí? Efectivamente sí como una unión, pero digamos que predominó más la parte católica y ciertos elementos de la religiosidad prehispánica se fueron añadiendo a este catolicismo. Entonces, como tal, una unión así, no hubo tal, pero sí un sincretismo, es decir, estos elementos que se fueron escapando, ¿sí? De la religión prehispánica y que se fueron uniendo al catolicismo, ¿sí? O se fueron eh, haciéndolo formando parte del catolicismo, ¿sí? Entonces, podemos ver este sincretismo en algunas festividades católicas en la actualidad, sobre todo las relacionadas con las fiestas patronales de algunos pueblos indígenas, los cuales, por ejemplo, siguen un calendario agrícola, por ejemplo, ¿no? Algunas festividades que se realizan para bendecir el maíz, por ejemplo, pero que se aprovecha dentro del santoral, sobre todo, por ejemplo, eso sucede en febrero, pues se utiliza mucho la cuestión de la Candelaria, ¿no? Para lo que es la bendición del maíz en muchos pueblos de indígenas de nuestro país, ¿no? Y así en mayo, por ejemplo, viene la cuestión el pedimento de lluvias, por ejemplo, que se realizan en lo que es en los días de Santa Cruz, en los 3 de mayo, y así vamos con este ciclo agrícola, ¿no? Y relacionándolo con algún santo, que en la época prehispánica, por ejemplo, este ciclo agrícola sí estaba muy determinado también con las festividades a ciertos dioses, ¿sí? O a ciertas deidades de la época prehispánica. Entonces, como ven, ciertas reminiscencias de esta religiosidad prehispánica se siguen continuando en la actualidad, pero ahora desde el punto de vista del catolicismo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de mestizaje cultural en la religión. Y por supuesto hay un símbolo muy propio que habla de este mestizaje cultural en la religión, el cual es el relacionado con el guadalupanismo, ¿verdad? Que es muy propio de la cultura mexicana. En la imagen de la Virgen de Guadalupe podemos ver los elementos de origen prehispánico combinados con el catolicismo español. El manto, por ejemplo, de la Virgen es de color verde y para los indígenas el color verde era un color sagrado, ¿sí? Pues consideraban a las piedras verdes como los bienes más preciados, ¿sí? En la época prehispánica la riqueza no se medía en oro, sino en la cantidad de una persona podía tener piedras verdes, era lo más precioso que se consideraba en la época prehispánica, ¿sí? El vestido de la Virgen también tiene pintados vegetales y flores que para los indígenas tenían gran valor simbólico y se relacionaba con la poesía, sí, con lo bello y el poder, sí, es decir, muchos de los símbolos de poder en la época prehispánica tenían que ver con las flores. Y finalmente otro elemento sagrado para los indígenas era el sol, el cual se puede ver en la imagen de la Virgen de Guadalupe en los rayos que la rodea. Entonces, como ven, aquí en la Virgen de Guadalupe estamos viendo estos elementos del mestizaje cultural, ¿sí? Lo prehispánico, lo prehispánico y posteriormente lo europeo se van a representar aquí en esta imagen, ¿no? La Virgen morena, pues que representa esta cuestión del color de la piel de los indígenas, de los mexicanos, ¿verdad? Como les decía, el color verde
relacionado con lo precioso, lo sagrado. También habían deidades que tenían este color verde y esta como cinta de color amarillo, que como que le da esta relación con la tierra, sí, que de hecho para los prehispánicos, al menos para los mexicas, la tierra era de donde surgió Huitzilopochtli, el dios más importante para ellos. Entonces Coatlicue era la diosa de la tierra, sí, la diosa madre, que también va a tener su reminiscencia en el Tepeyac como Tonantzin, ¿verdad? Entonces es probable, que este color verde también simbolice, aparte de lo bello y lo preciado, pues también represente parte de esta asociación a lo telúrico, así, a los dioses de la tierra prehispánicos, ¿sí? Bueno, y sobre todo diosas femeninas que eran diosas de la tierra en su mayoría, ¿sí? Como dijimos, en su vestido hay estos diseños de flores que están aquí, ¿verdad? Estos diseños de flores que son muy prehispánicos, que los podemos ver en algunos murales, que los podemos ver en algunos códices, por ejemplo, este estilo de flor que estamos viendo aquí, de estos vegetales, y que, como dijimos, tienen relación con la cuestión del poder. Entonces estamos hablando de que es una reina, alguien que pertenece a la nobleza, y como ya dijimos, va a tener detrás entonces a los rayos del sol, lo que para los indígenas era prácticamente lo más sagrado. Entonces, como ven, esos son los elementos prehispánicos indígenas que podemos ver pues en una imagen que está representando a la madre de Jesucristo, ¿verdad? Según los católicos, la cual es la Virgen que se encuentra en el Apocalipsis, según, ¿verdad? Que estaba ella estaba sobre una luna, y aquí está un ángel que es también de la tradición de los europeos. Entonces aquí se ve perfectamente esta cuestión del mestizaje cultural en la religión, ¿sí? Y también surgió en la época virreinal. En el arte temprano de Nueva España conserva muchos elementos estilísticos indígenas y europeos. Esto se debe a que mucha de la mano de obra en las construcciones de edificios de gobierno, así como iglesias, fueron hechos por los propios indígenas, por lo que surgió el arte tequitqui. El arte tequitqui es un ejemplo de mestizaje cultural. El arte tequitqui o arte indocristiano, así también se le denomina, es un estilo artístico mestizo de elementos europeos e indígenas principalmente. Este estilo artístico puede verse en murales, esculturas, edificios, entre otros, los cuales los podemos hallar en los conventos, ¿sí? Que fueron los primeros edificios, por así decirlo, de grandes dimensiones, que fueron construidos por los propios indígenas, ¿ok? Entonces ahí en los exconventos podemos ver algunos murales donde se representan estas flores, donde se representan algunos guerreros, animales. Por ejemplo, los murales de Ixmiquilpan representan este ejemplo del arte tequitqui, de estos elementos prehispánicos y europeos en una pintura. O en las esculturas, en los bautisterios, podemos ver, por ejemplo, también un bautisterio es donde valga el nombre, se bautizaban a las personas, pero muchos de estos bautisterios tienen a su alrededor esculturas de este estilo muy prehispánico, de vegetales o de animales, ¿sí? O escenas también de la Pasión de Cristo, pero con estos como estilo muy prehispánico. Si no se entiende de lo que estamos hablando, vamos a verlo en un video, ¿sí? En un video, en una imagen, disculpen, que vamos a ver en este video. Ejemplo del mestizaje cultural en el arte lo vamos a tener, por ejemplo, en la pila bautismal del exconvento de San Miguel Arcángel de Sinancatepec, en el actual Estado de México, que hoy es el Museo Virreinal. Y el Museo Nacional del Virreinato está en Tepozotlán, Estado de México también. Allí en lo que es en Sinancatepec, en el exconvento de San Miguel Arcángel, vamos a observar una pila bautismal que es ejemplo del arte tequitqui, donde se observa como una escultura que tiene un fin católico, como es este bautisterio, contiene diseños de plantas y animales de estilo códice prehispánico. Ese es entonces un ejemplo del arte tequitqui, ¿sí? Este es el bautisterio que se encuentra en el exconvento de San Miguel Arcángel en Sinancatepec. Entonces, como estamos viendo aquí,
Sí, vean cómo entonces esta escultura, sí, es un bautisterio, tiene una función católica, pero tiene, fíjense, estos diseños o elementos indígenas, ¿sí? Este es un ejemplo del mestizaje cultural, es decir, de esta unión de lo indígena y de lo europeo en una nueva concepción en una nueva forma cultural que es esta pila bautismal, ¿de acuerdo? En la música, también dentro de las artes, la música de Nueva España tuvo ejemplos de mestizaje cultural. Por ejemplo, los sones o jarabes, de los cuales combinaron algunos instrumentos musicales de origen indígena, europeo y africano. Estos géneros musicales eran ejecutados en fiestas donde la gente común se divertía. Sí, algunos sones fueron prohibidos por el lenguaje utilizado, como el caso del chuchumbé, que es un son jarocho popularizado en el siglo XVIII, y que hablaba como de doble sentido. Es decir, esto del albur ya venía desde la época virreinal, ¿sí? Esto del hablar en doble sentido. Ejemplo del mestizaje cultural en la música es, por ejemplo, el son jarocho, ¿sí? El cual, pues lo podemos notar, es el son jarocho es un ejemplo del mestizaje cultural en la música, pues contiene elementos indígenas, europeas y africanas. Lo europeo se puede observar en los instrumentos de cuerda, siendo el arpa el más destacado de ellas, es el que usan más los sones jarochos. De África se añade a la música las percusiones. Las percusiones quiere decir todo lo que tiene que ver con cuestión de percutir, es decir, de golpear, ¿sí? Entonces estamos hablando de tambores, estamos hablando, por ejemplo, en el son jarocho se utilizan mucho las quijadas de burro, sí, que suenan como una especie de güiro, pero que a su vez también al momento de golpear suena como una vibración, sí. Y hay otro instrumento que se llama el marimbol, que es una caja, sí, en el cual se toca una serie de palancas de metal que producen un sonido muy muy grueso, que es como apagado, ¿sí? Pero que le da un importante acompañamiento al son jarocho. Y también está la marimba, etcétera. Si todos estos instrumentos son de percusión, son de origen africano, ¿sí? Entonces, en el son jarocho se va a introducir, por ejemplo, la quijada de burro, el marimbol, y lo indígena pues es observable en parte de la vestimenta de estos jarochos, Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo es el son jarocho, que tiene estos elementos indígenas, europeos y africanos. Y en el lenguaje, también en el lenguaje vamos a tener ejemplos de mestizaje cultural. En el español de México también puede notarse el fenómeno del mestizaje cultural, pues muchas palabras que la conforman tienen origen indígena y africano. De origen indígena está, por ejemplo, la palabra chocolate, aguacate, coyote, apapachar, comal, entre otras palabras, ¿verdad? Y del africano son, por ejemplo, la palabra tambo, mochila, marimba, banana, cumbia, zombie y entre otras palabras más. Y con esto terminamos el video del día de hoy, que habló en específico de varios ejemplos de cómo podemos ver en nuestra cultura actual mexicana elementos del mestizaje cultural que provinieron del periodo virreinal y que siguen en la actualidad, ¿ok? Por mi parte es todo, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.